¿Alguna vez sentiste que todo parecía negarse a creer en ti, excepto tú mismo? ¿Has cargado alguna vez con una corazonada tan intensa que rozaba la locura, una certeza tan irracional que incluso quienes te quieren llegaron a mirarte con lástima, y aún así seguiste caminando? No tenías pruebas, no tenías garantías, no tenías aplausos. Solo tenías una fuerza silenciosa que te empujaba aunque nadie la entendiera. Porque la fe, cuando nace en medio del desastre, no es consuelo, es reconstrucción. Jung lo intuía, esa chispa irracional que surge cuando la vida parece desmoronarse. Y de eso hablaremos aquí, pero no de la fe que se deposita en algún dios lejano, sino de la fe brutal que un hombre deposita en sí mismo cuando no le queda nada más. Esa convicción que no se forma con evidencia, sino con un cansancio tan profundo que se transforma en decisión. Maquiavelo lo sabía. Tras su aparente frialdad, había una comprensión peligrosa. El mundo no se mueve por la lógica, sino por la forma en que la gente percibe. Quien manipula esa percepción no solo dirige la historia, la moldea. Pocos ven lo que realmente somos. Casi todos se quedan con lo que aparentamos ser. Puedes ser preparado, justo, brillante, pero si no proyectas fortaleza, el mundo no te abrirá paso. El poder no sigue a los mejores, sigue a quienes caminan como si ya hubieran vencido. Y en esa idea se esconde la semilla más incendiaria de este viaje, la autoconfianza delirante. No es una mentira, tampoco un disfraz. Es ese momento en el que un vacío interior se convierte en un altar, y tú decides coronarte antes de tener un reino. Caminas como leyenda antes de haber escrito una sola línea de tu historia. Porque, como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa fuerza no exige lógica, exige decisión. Y cuando la invocas, las reglas del mundo empiezan a plegarse. No porque la realidad esté obligada a obedecerte, sino porque te vuelves demasiado ruidoso como para ser ignorado. Este guión es un espejo, uno empañado, lleno de sombras. Puede que no te guste lo que veas reflejado, pero si te atreves a mirar sin apartar los ojos, descubrirás por qué Maquiavelo jamás temió al delirio. Lo usó como escudo, como máscara, como trono. Y quizá ahora sea tu turno. Piensa en esto. ¿Alguna vez viste a alguien ganar cuando parecía imposible que ganara? Alguien que no tenía los mejores argumentos, ni la preparación más sólida. Alguien sin el respaldo de nadie. Y aún así, ganó. Te quedaste mirando, confundido, preguntándote, ¿cómo lo hizo? Tal vez la respuesta es más simple de lo que parece. No fue poder, ni talento, ni lógica. Fue ilusión. Una fe tan feroz en sí mismo que ni la realidad se atrevió a contradecirlo. Maquiavelo lo entendía, aunque jamás usó la palabra delirio. Él reconocía esa clase de locura íntima que transforma a los hombres ordinarios en fuerzas inevitables. Sus escritos parecían dirigidos a los príncipes, pero en realidad hablaban a todos los humillados, a todos los ignorados, a quienes ya escucharon demasiadas veces un «no es tu lugar». Y entonces él lanzó la fórmula. La apariencia importa más que la virtud. El mundo no premia a los buenos, premia a los convincentes. No vivimos bajo el reinado de la lógica, sino bajo la dictadura de la certeza. Maquiavelo lo estampó sin temblar. No importa tanto lo que eres, importa lo que haces creer que eres. Detente un segundo. Recuerda cuántas veces te has inclinado ante alguien solo porque parecía absolutamente seguro de sí mismo, aun cuando sabías que estaba equivocado. Ese es el poder de la ilusión. Pero no me refiero a una máscara vacía ni a frases motivacionales baratas. Hablo de una construcción interna que te exige tanto que termina volviéndose verdad. Hablo de edificar dentro de ti una versión tan firme que el mundo no tiene opción más que doblarse. Maquiavelo vivió rodeado de traiciones, exilios y alianzas que cambiaban al ritmo del miedo. Él percibió algo que pocos aceptan. Quien finge con convicción deja de fingir. El actor se transforma en el papel. El mentiroso cree en su propia mentira hasta que la mentira deja de ser mentira y se convierte en destino. El nombre de eso es convicción delirante. Una fuerza que no duda, no pide permiso, no consulta opiniones. Esa energía fundó imperios y empujó a Alejandro, un joven apenas en sus 20 años, a declararse hijo de Zeus.
No lo hizo como metáfora, sino como hecho. Y cuando él lo creyó, los demás también. Porque enfrentar a un hombre es una cosa, enfrentar a un Dios es otra completamente diferente. No importaba si era verdad. Importaba que nunca vaciló al decirlo. Los humanos, frágiles como somos, buscamos a quien no tiembla. A veces incluso preferimos seguir al loco antes que al sabio. Maquiavelo llamaría a esto virtud, no como moralidad, sino como capacidad de torcer el destino. Esa fuerza no aparece cuando esperas permiso. Aparece cuando decides algo simple y grave. Soy inevitable. Parece arrogante, parece peligroso. Y lo es. Pero dime, ¿no es más peligroso vivir toda una vida pidiendo aprobación? La lógica te explica el camino, pero solo la fe te impulsa. La lógica convence, pero la convicción arrastra. En un mundo donde todos esperan una señal, aquel que camina sin dudar se vuelve un imán. Maquiavelo jamás lo habría dicho en términos místicos, pero habría entendido perfectamente esta frase. El mundo es moldeado por quienes actúan como profetas de su propio destino, y el primer discípulo de tu causa tienes que ser tú. La fe ciega en uno mismo no es ingenuidad, es una tecnología de guerra, una forma de hackear la percepción ajena. Cuando te presentas como verdad absoluta, la duda de los demás se suspende, la lógica se aplaza, y lo único que queda es tu presencia ocupando el aire, reclamando espacio como una profecía anunciada demasiado pronto. La pregunta no es si todo esto es real. La pregunta es, ¿vas a construir tu ilusión con tanta disciplina que el mundo termine llamándola realidad? Porque ese es el precio. No hay atajos. Es repetir, insistir, avanzar incluso cuando nadie te observa. Es proclamar realeza antes de tener territorio. Es caminar como mito antes de tener historia. Es creer incluso cuando te estás desmoronando. Y sí, puedes caer, puedes ser ridiculizado, puedes ser aplastado, pero si vas a caer, que sea de pie, gritando, «Ya gané», porque en esa afirmación, tan insana como sublime, hay una libertad que los prudentes jamás conocerán. Si logras mantener esa llama encendida aunque sangres, ya no serás un hombre más, serás un símbolo, y los símbolos no mueren. Pero antes de seguir avanzando, detente un instante y observa algo que quizá te haya pasado desapercibido. Cuanto más te quiebras frente a los demás, menos te respetan. No porque sentir sea malo, sino porque el mundo interpreta la vulnerabilidad fuera de contexto como fragilidad. La mayoría vive explotando, justificándose, rindiéndose, y nada de eso inspira confianza. Lo que realmente genera respeto es la presencia, el control, la serenidad de quien sabe exactamente quién es, incluso cuando su interior está en ruinas. Existe un tipo de hombre que no solo cree en sí mismo, está poseído por su visión. Y esa posesión, ese dominio simbólico de su espíritu por una idea, lo vuelve peligroso, porque ya no actúa desde la emoción del momento, sino desde una misión que lo trasciende. Ese es el arquetipo del héroe poseído. No espera que el mundo lo acepte. No necesita que alguien le diga que está listo. Vive como si su propósito ya hubiera sido escrito antes de nacer. Maquiavelo reconocía a ese tipo de figura, aunque lo describiera con un lenguaje más frío. Para él, el gobernante ideal no era el virtuoso moral, sino aquel cuya sola presencia imponía una narrativa tan poderosa que incluso sus enemigos terminaban aceptándola como verdad. Pero hoy iremos más allá. No hablaremos solo de quienes aparentan ser leyendas, sino de quienes se convierten en ellas. No porque otros lo digan, sino porque dentro de ellos ya no existe la posibilidad de ser menos. Los dioses observan a quien se atreve a ser más que un hombre, dijo Heráclito, y aunque esa frase parezca distante, contiene una advertencia. La frontera entre delirio y destino es tan fina que apenas se distingue. Es allí donde el héroe deja de preguntarse «¿Quién soy?», y comienza a actuar como si ya lo supiera. Es allí donde Alejandro, César, Napoleón, Cristo y Mahoma encontraron la fuerza para invadir la realidad con su interpretación de ella. Tal vez pienses, pero yo no soy un conquistador, no soy un dios, no soy especial. Y sin embargo, ¿y si el secreto fuera precisamente ese? ¿Y si todo comenzara actuando como si lo fueras, aún antes de serlo? Los grandes no empezaron teniendo pruebas. Ellos mismos fueron la prueba. La primera victoria
Ocurre siempre en la mente. El campo de batalla solo confirma lo que ya fue decidido en silencio. Mira a Napoleón coronándose a sí mismo. Mucha gente lo llamó arrogante, pero lo que hizo fue un acto ritual. Declaró que su autoridad no dependía de otro hombre. Yo soy el origen de mi legitimidad. Así piensan los héroes poseídos. No esperan a que el mundo valide su propósito. Se vuelven ellos mismos la fuente de su mandato. Ahí es donde la autoconfianza se separa de la motivación. Porque la motivación es frágil. Necesita emoción, contexto, razones. Pero el delirio disciplinado, ese no necesita nada. Es un fuego que se alimenta solo. Es un tambor invisible resonando en el pecho, marcando un ritmo que otros no escuchan. Cuando ese ritmo se vuelve constante, dejas de buscar sentido. Empiezas a vivir como si tú fueras el sentido. A partir de ahí, todo cambia. Las derrotas se transforman en pruebas iniciáticas. El rechazo se vuelve combustible. La humillación se convierte en bautismo. El héroe poseído no retrocede porque perdió apoyo. Reinterpreta el mundo entero para que encaje con su misión. Lo que para Maquiavelo era control de la narrativa, aquí se vuelve control de la realidad simbólica. Hablas como si fueras inevitable. Actúas como si ya hubieras vencido. Caminas como si algo más grande que tú te empujara desde atrás. En ese punto, la gente deja de preguntarse si estás en lo correcto. Lo único que quiere saber es si estará a tu lado cuando ganes. Dicen que la locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Pero la genialidad es hacer cosas distintas esperando lo imposible. La línea que separa ambas no es tan clara. Y sin embargo, el héroe poseído no necesita garantías. Tiene algo más crudo, suficiente desesperación como para no retroceder jamás. Pero aquí entra un matiz sombrío. Esa confianza feroz no es cómoda. Tiene un precio. Exige silencio, soledad, renuncia. Exige noches interminables en las que nadie te entiende. Te llamarán arrogante, narcisista, delirante. Y quizá lo seas. Pero, ¿y si esa autoimagen exagerada fuera exactamente la herramienta que necesitas para sostener el peso de tu transformación? El héroe poseído no es un santo. Es peligroso, porque ya no tiene marcha atrás. Cuando tu identidad depende del éxito simbólico, cuando fracasar equivale a una muerte interna, ya no puedes detenerte. Te vuelves radical, te vuelves feroz, te vuelves alguien que el mundo acaso no comprenda, pero tampoco podrá ignorar. No controlas el mundo, pero te controlas a ti mismo con tanta intensidad que el mundo entero empieza a reaccionar a tu frecuencia. Ese es el efecto del mito. Tu figura se vuelve mayor que tus circunstancias, tu nombre mayor que tus actos, tu presencia mayor que tu biografía. Allí ya no importa cuántos recursos tienes, importa lo que haces creer que nunca necesitaste. Y cuando los demás lo creen, el destino, que antes parecía incierto, se vuelve simplemente el desenlace lógico de tu convicción. Dicen que quien camina con absoluta certeza hace dudar incluso a los dioses antes de desafiarlo. No importa si es un proverbio anónimo. Lo cierto es que Maquiavelo, en silencio, lo habría entendido. El héroe poseído no nace listo, es forjado, tallado por el ridículo, la derrota, la obsesión, golpeado tantas veces que ya no le queda otra opción más que avanzar. Cuando finalmente emerge, cuando cree tan profundamente que ni la realidad se atreve a negarlo, entonces deja de hablar para convencer. Su existencia misma se vuelve un argumento. No necesita explicación, no necesita permiso. Y si tú llegaste hasta aquí, quizá te haya ocurrido algo silencioso y peligroso. Tal vez una parte de ti está empezando a sentirse poseída también. No por demonios, sino por esa idea que no te deja dormir, por ese propósito que te sigue incluso cuando intentas ignorarlo. Ese fuego que no se apaga aunque todo lo demás sí. La pregunta ya no es si esa fuerza existe dentro de ti. La pregunta es si vas a apagarla, o vas a permitir que tome el mando. Observa el mundo que te rodea. Está lleno de escépticos, analistas, críticos, gente que piensa demasiado y actúa muy poco, gente que espera que las condiciones sean perfectas antes de dar un paso, gente que teme parecer loca, pero no hay cambio sin un toque de locura. El mundo no recuerda a los moderados. El mundo no se inclina ante los prudentes. El mundo no sigue a quienes se esconden detrás de explicaciones. Sigue a quienes arden. Y ahora que estás aquí,
Escuchando estas palabras como quien escucha una confesión prohibida, quizá debas hacerte una sola pregunta, una que te arde en la garganta aunque no la digas en voz alta. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir como si fueras inevitable? Existe una línea tan delgada que casi nadie logra verla, una frontera tan fina como el filo de una navaja. De un lado, el visionario, del otro, el insano. Y aunque el mundo insiste en separarlos, la verdad es que muchas veces son la misma persona en distintos momentos de su historia. ¿Qué separa al héroe del lunático? ¿Qué distingue al iluminado del megalómano? Solo una cosa, el resultado. Hasta que llega ese resultado, ambos caminan por el mismo sendero oscuro, guiados por una convicción que casi nadie entiende. Y ese sendero es el que vamos a recorrer ahora. No el camino del aplauso, sino el paisaje interior de alguien que decide vivir como un dios antes de que el mundo reconozca cualquier milagro. Maquiavelo comprendía los mecanismos del poder, pero también entendía la guerra interna que debe librar quien se niega a ser pequeño. Porque sostener una creencia delirante en uno mismo, día tras día, año tras año, es equivalente a fundar un imperio invisible dentro de la propia mente. Ese imperio no tiene murallas, pero tiene rituales. No tiene soldados, pero tiene silencios largos y densos como desiertos. Es una fortaleza psíquica y nadie nace con ella. Se construye, ladrillo a ladrillo, durante noches en las que el mundo duerme mientras tú te mantienes despierto, luchando contra tus propias dudas. La mayor batalla no se libra afuera, sino adentro, en el eco silencioso de un hombre que se rehúsa a rendirse. Jung lo insinuaba. Entre la locura y la iluminación existe un territorio donde solo los valientes pueden sobrevivir. Ese es el primer secreto del imperio interno. Quien cree demasiado en sí mismo vive en guerra constante con su propia mente, porque el mundo se encargará de ofrecerte 1000 razones para renunciar y ninguna para continuar. Te llamarán arrogante, ingenuo, destructivo, egocéntrico, peligroso. Y lo peor es que, en algunos momentos, tú mismo te lo creerás. Pero si resistes lo suficiente, si no abandonas la construcción de ese imperio abstracto que solo tú puedes ver, ocurre algo casi místico. La mente deja de pelear contigo y comienza a obedecer. Ese es el nacimiento de lo que podríamos llamar la divinidad funcional. No es pensar que eres un dios, es actuar como si lo fueras en el sentido simbólico, porque solo una identidad inmensa puede soportar el peso de un propósito inmenso. Solo una figura grandiosa puede cargar un destino que otros abandonarían en el primer intento. Esa divinidad funcional no se basa en soberbia, sino en necesidad psicológica. Si vas a enfrentar una misión gigante, necesitas convertirte en alguien que esté a la altura. El imperio interno exige orden. No puedes seguir comportándote como alguien común. Tus palabras deben tener peso. Tus gestos deben tener intención. Tu silencio debe decir más que tus emociones. Todo empieza adentro. Si tu mente no respeta tu misión, nadie más la respetará. Si tú no caminas como si llevaras algo sagrado en la espalda, nadie te seguirá. Maquiavelo decía que un príncipe debía parecer virtuoso aunque no lo fuera. Pero el verdadero constructor del poder hace algo más peligroso. Encarna esa virtud imaginaria hasta que deja de ser imaginaria. Eso es el imperio mental. Una narrativa tan sólida que tu identidad no tolera el fracaso. Ya no estás intentando. Te conviertes en el intento mismo. Y aquí surge algo que casi nadie quiere admitir. El hombre que cree demasiado en sí mismo se vuelve solitario. No una soledad social, sino una soledad existencial. Es el silencio que grita desde adentro. Ese silencio que solo conocen quienes caminan un sendero tan alto que no pueden compartirlo con nadie más. Los demás no ven tu misión. No escuchan tu ritmo interno. No sienten el fuego que te despierta en la madrugada. Solo tú lo sabes. Para soportar esa soledad, la mente inventa mecanismos simbólicos. Te hablas como un general dirigiéndose a un ejército invisible. Te miras al espejo como quien prepara a un guerrero para enfrentar la muerte. Dejas de preguntarte, ¿puedo? Y comienzas a ordenar, hazlo. El imperio interno no se gobierna con dudas, se gobierna con comandos. Y sí, eso suena tiránico. Tal vez lo es, pero hay algo profundamente necesario en imponer esa tiranía sobre tu propia mente, porque el caos del mundo no respeta la fragilidad. Y si tú mismo no puedes dominar tu mundo interno, no podrás dominar nada afuera.
Cuando el imperio dentro de ti se vuelve más sólido que la incertidumbre exterior, algo extraordinario ocurre. La realidad empieza a inclinarse. No porque el universo te abra caminos mágicamente, sino porque tu presencia empieza a moldearlo todo. Tus decisiones, tu postura, tu narrativa, tu aura, alteran la atmósfera. Fuka, o quizás solo una interpretación dura de él, lo habría entendido. El loco se pierde dentro de su mente. El héroe poseído construye una fortaleza dentro de ella. Y allí emerge la pregunta inevitable. ¿Qué separa a un dios de un loco? La respuesta es simple. El control. El delirio sin dirección destruye. El delirio disciplinado transforma. Es la diferencia entre el profeta que despierta a una nación y el fanático que predica a farolas vacías. Ambos creen, pero solo uno convierte su creencia en lenguaje, en estrategia, en dominio. Maquiavelo jamás habría escrito esto con tanta crudeza poética, pero lo habría entendido. El mundo lo gobierna primero quien se gobierna a sí mismo. La psicología del imperio interno es brutal. Te exige convertirte en tu propio Dios, no en un sentido religioso, sino como arquitecto absoluto de tu existencia. Debes ser tú quien define lo posible, quien dicta las leyes de tu comportamiento, quien no espera ser salvado. Y cuando ya construiste un trono dentro de tu mente, no necesitas permiso para conquistar uno fuera de ella. Imagina ahora a un hombre sentado frente al abismo. No sabe si caerá o volará, pero se pone de pie, endereza los hombros y sonríe. Quien lo observa desde afuera piensa, él debe tener un plan. Pero la verdad es que no tiene nada, excepto una convicción cruda y feroz. Si duda, pierde. Ese hombre entendió el susurro que Maquiavelo dejó hundido en sus libros. La realidad no necesita ser derrotada, solo necesita ser convencida. Un príncipe no necesita ser virtuoso sino parecerlo. Y esa simple frase contiene veneno y poder. Convierte la moral en teatro, y el teatro en supervivencia. No necesitas ser grandioso. Necesitas parecer inquebrantable hasta que el mundo deje de dudar. Maquiavelo vivió entre traiciones, conspiraciones y silencios densos. Él sabía que el trono nunca se entrega al más justo, sino a quien mejor interpreta el papel de rey. Fingir no era falsedad para él. Era estrategia. Era arte. El arte de encarnar una imagen hasta que los demás no encuentren otra versión posible de ti. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo. No se trata solo de engañar al mundo. Se trata de engañar a la realidad misma, hasta que se rinda. Porque existe un punto donde la actuación deja de ser actuación y se convierte en esencia. Donde la máscara se funde con la piel. Donde lo que finges se vuelve lo que eres. La mayoría vive con máscaras impuestas por otros. Pero el hombre peligroso, el hombre que reescribe destinos, es aquel que elige su máscara y se fusiona con ella. William James lo dijo sin rodeos. Conviértete en lo que finges ser. La diferencia entre manipulación y transmutación es esta. El manipulador busca engañar. El transmutador busca transformarse. Uno altera apariencias, el otro altera su identidad. Y en ese proceso, el mundo entero empieza a inclinarse ante él, aún sin saber por qué. En el teatro del poder no existe un premio para quien muestra su verdad desnuda. La sinceridad fuera del tiempo y el lugar adecuados se interpreta como debilidad. Y el débil, Maquiavelo lo sabía demasiado bien, es descartable. Por eso, fingir no es un defecto en este universo simbólico. Es una herramienta estratégica. No actúas según lo que sientes. Actúas según lo que los demás necesitan sentir de ti. Porque al final, no es tu verdad íntima la que gobierna, sino la verdad que logras que los demás crean. La gente juzga más con los ojos que con las manos, escribió Maquiavelo. Todos ven lo que aparentas, pocos conocen lo que eres. Y ahí surge el dilema existencial que atormenta a quienes deciden caminar este sendero. ¿Hasta cuándo es fingimiento? ¿En qué punto la actuación se vuelve esencia? ¿Existe todavía un yo verdadero después de años de encarnar un personaje de poder? Tal vez no. Tal vez tú. Tal vez yo. Tal vez cualquiera que haya intentado reinventarse ya no sea completamente auténtico. Tal vez seamos versiones pulidas, editadas, reescritas de nosotros mismos. Pero, ¿y si eso fuera exactamente lo necesario? ¿Y si soltar la obsesión por la autenticidad fuera la llave para construir una identidad indestructible? La autenticidad es un ídolo moderno.
Se nos enseña a ser uno mismo. Pero ¿y si tu yo real es simplemente una vieja historia construida por miedos, traumas y límites heredados? ¿Qué valor tiene permanecer fiel a una versión rota de ti? Tal vez esa identidad que defiendes tanto no sea autenticidad, sino prisión. Maquiavelo propone algo más brutal y liberador: fingir con intención hasta convertirte en la versión más grande que jamás imaginaste. No se trata de parecer algo que no eres. Se trata de convertirte en algo que todavía no eres, pero que necesitas representar desde ahora para poder llegar a serlo. ¿Quieres ser valiente? Finge valentía hasta que el miedo no sepa dónde meterse. ¿Quieres ser poderoso? Habla como quien carga un legado, aunque todavía tengas las manos vacías. ¿Quieres ser respetado? Camina como si la tierra se acomodara bajo tus pasos. Claro, te llamarán arrogante, te llamarán falso, te llamarán incoherente, pero todo eso solo dura hasta que tu actuación da frutos. Y cuando eso ocurre, lo que antes era fingimiento se convierte en leyenda, en biografía, en historia. Los mitos más antiguos nacieron de hombres y mujeres que repitieron un gesto hasta que ese gesto se volvió rito, y el rito se volvió verdad. El hábito no hace al monje, dicen, pero sin hábito nadie lo reconoce como tal. Los poderosos entendieron siempre esa verdad. La identidad es un traje que te pones cada día hasta que olvidas que alguna vez fue un disfraz. ¿Y qué sucede cuando nadie cree en ti? Finges que ya creen. Finges tanto, con tanta convicción, que la gente empieza a preguntarse si quizás tú sabes algo que ellos no. Ahí es cuando la duda cambia de bando. Ahí es cuando dominas, no porque seas el más fuerte, sino porque eres el más decidido. Sí, esto puede romperte por dentro. Puedes derrumbarte mientras brillas por fuera. Puedes ser una tormenta oculta bajo una armadura de calma. Pero también puedes trascender. Puedes dejar de actuar como alguien que intenta ser fuerte y convertirte en alguien que no sabe ser otra cosa. El fingimiento disciplinado se convierte en hábito. El hábito se convierte en identidad. La identidad se convierte en imperio. Y un imperio simbólico tiene más peso que cualquier fuerza física. Te vuelves alguien que interpreta un papel tan bien que el papel se vuelve ti. Cuando eso sucede, ya no importa quién eras. Importa quién decidiste ser, hasta que esa decisión se volvió destino. Maquiavelo no romantizaba este proceso. Lo describía con una claridad quirúrgica. Al hacerlo, revelaba un mapa de ascenso. Un mapa sucio, pero funcional. Porque si quieres vencer, necesitas aprender a fingir con maestría. No mentir, proyectar. Proyectar al mundo la versión de ti que todavía está en construcción. Mientras los demás esperan permiso para comenzar, tú ya estás en escena. Mientras los demás dudan, tú ensayas. Mientras los demás piden aprobación, tú actúas. Porque quien espera a convertirse en algo antes de actuar, nunca llega a ser nada. Y quien actúa con suficiente convicción, obliga al mundo a reescribir el guión. Piensa en cómo empieza todo ascenso. En silencio. Nadie te escucha. Nadie te toma en serio. Hablas, insistes, te impones. Y aún así el mundo parece sordo. Pero en algún punto tu insistencia se vuelve ritmo, el ritmo se vuelve voz y la voz se vuelve eco. Lo que antes era solo una idea tozuda dentro de tu mente, comienza a tomar forma como si el destino, cansado de resistirse, finalmente cediera. Es aquí donde los delirios maduran. Es aquí donde los personajes se vuelven leyendas. No porque nacieron destinados, sino porque se negaron a morirse sin intentarlo. Las grandes figuras de la historia comenzaron como ficciones mal contadas. Un joven flaco con sueños imposibles. Una mujer ignorada que se atrevió a escribir su propio mundo. Un extraño solitario que decidió no desaparecer en la multitud. Y día tras día, esos adolescentes rotos, esas mujeres heridas, esos hombres delirantes, construyeron algo que no era riqueza ni fama, sino presencia. Presencia es lo que queda cuando te vas. Es el aura que entra a una habitación antes que tú. Es el silencio que se forma cuando pronuncian tu nombre. Es la sensación de que alguien mayor que su biografía acaba de pasar. Las palabras se olvidan. Los actos se distorsionan. Pero un mito verdadero, sobrevive a cualquier verdad. Nadie sabe quién inventó esa frase, pero Maquiavelo la habría afirmado. Porque, ¿qué es un mito? Un mito no es mentira. Es una ficción funcional.
una narrativa cargada de símbolos y emoción, tan poderosa que dirige el comportamiento humano incluso siglos después. Si quieres dejar una huella que no desaparezca, necesitas aprender a esculpir tu propia historia como quien talla una figura en piedra. Esa historia no tiene que ser totalmente honesta, tiene que ser coherente, tiene que tener ritmo, símbolos, repeticiones, escenas memorables. Mira cómo lo hicieron los grandes. Jesús lavando pies, Napoleón comiendo con soldados, Malcolm X transformando su vulnerabilidad en uniforme. Cada gesto se volvió icono, cada icono, mensaje, cada mensaje, mito. Y ahora te pregunto a ti, sí, a ti que sigues leyendo estas líneas como si estuvieras buscando algo. ¿Estás viviendo o estás construyendo un personaje inolvidable? La política es teatro, el poder es dramaturgia, y tú eres el protagonista de tu propia escena, aunque no lo aceptes todavía. Crear un mito exige tres cosas: narrativa, coherencia y sacrificio. No puedes querer agradar a todos, no puedes seguir siendo pequeño mientras intentas volverte inolvidable. Tendrás que renunciar a versiones antiguas de ti mismo. Tendrás que proteger tu reputación como una fortaleza sagrada. Tendrás que entender que tu nombre te precede y te sucede. La reputación no es lo que dicen de ti, es lo que no se atreven a decir. Se construye con consistencia simbólica, repitiendo el mismo gesto, la misma postura, la misma mirada, hasta que crean en tu aura. Y entonces, el ambiente cambia cuando llegas. Las personas ajustan su tono, pesan sus palabras. Tu sola presencia reacomoda el aire. Eso no es casualidad. Eso es mitología en tiempo real. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Construir un mito exige soledad, disciplina y una paciencia casi religiosa. Vas a caminar en la oscuridad. Vas a querer rendirte. Vas a sentir la tentación de romper el personaje antes de tiempo. Pero no puedes. No todavía. Porque si la leyenda se quiebra antes de consolidarse, se vuelve chiste. Y nadie reverencia un chiste. Solo cuando tu mito sea lo suficientemente fuerte, podrás mostrar humanidad. Antes de eso, solo sería debilidad expuesta. Por eso, el arte final consiste en esto: guardar tu mito con disciplina militar, convertirte en una idea, en un código, en una amenaza silenciosa. Y allí, en ese punto donde ya no eres solo persona, sino símbolo, el tiempo deja de tocarte. No se trata de fama, sino de inmortalidad simbólica. Ser recordado no por lo que fuiste, sino por lo que representaste. Cuando alcanzas ese estado en el que ya no eres solo un individuo, sino una idea que otros repiten incluso en tu ausencia, algo extraordinario sucede. El hombre muere, pero el nombre permanece, y un nombre cargado de sentido es más peligroso que cualquier arma. Maquiavelo nunca lo dijo con esas palabras, pero habría asentido en silencio, porque el verdadero poder no está en lo que haces, sino en lo que dejas vibrando en la mente ajena cuando ya no estás. Y así termina, o debería terminar, la travesía del delirio disciplinado. No en la derrota, ni siquiera en la validación, sino en la transmutación. Fingiste, creíste, te disciplinaste, caíste, volviste a levantarte, y en algún punto del camino, sin que pudieras señalar exactamente cuándo, dejaste de interpretar un papel y te convertiste en aquello que soñaste. No perfecto, no puro, pero inevitable. Quizá estés leyendo esto y aún no comprendas del todo qué te pasó por dentro. Tal vez estés sentado en silencio, sintiendo que algo se movió profundamente, como si hubieran tocado una fogata antigua dentro de ti, una que creías extinguida. En realidad nunca se apagó, solo estaba dormida, esperando el momento adecuado para encenderse de nuevo. Porque en el fondo, siempre lo supiste. El mundo no premia a quienes esperan, no reverencia a los cautos, no recuerda a quienes piden permiso. El mundo, incluso a regañadientes, termina inclinándose ante quienes caminan como si el suelo les perteneciera, aunque estén sangrando, aunque estén temblando, aunque sus pasos sean más convicción que certeza. Nos enseñaron a temer al exceso, a sospechar del que cree demasiado en sí mismo, a llamar arrogancia a la fuerza interior. Pero, ¿y si todo eso fue solo una educación para mantenerte pequeño? ¿Y si eso que llamas sentido común no es más que la voz decorada del miedo heredado?
Lo que escuchaste aquí no es una invitación al delirio vaciado de sentido, sino al delirio disciplinado, armado, intencional. Ese que no se basa en fantasías, sino en repeticiones, rituales, silencios y decisiones. Esa forma de fe en uno mismo que al principio parece mentira, pero que con el tiempo se vuelve la única verdad posible. Te van a señalar, te van a criticar, se van a reír, dudarán, te acusarán de loco, pero ese es el precio. El mundo solo se burla del delirio, hasta que triunfa. Después de eso lo llama destino. La diferencia entre un lunático y un líder no es la cordura, es la insistencia. El que se rinde, pierde. El que persiste, reescribe el significado de su locura. Y la pregunta que te toca ahora no es si esto es verdad. La verdad es irrelevante cuando se trata de convicción, sino si tendrás la valentía de vivir como si lo fuera. Porque nada de esto importa sin acción. Nada sirve si mañana te levantas igual que ayer. Nada cambia si sigues hablando con la voz de alguien que todavía pide permiso para existir. Si quieres ser recordado, hazte imposible de ignorar. Si quieres ser respetado, habla como quien no necesita aprobación. Si quieres dejar algo, conviértete en algo. El mito empieza en la decisión de no aplazar tu grandeza. Maquiavelo escribió para príncipes, pero lo que realmente legó fue un arma. Y esa arma, ahora mismo, está en tus manos. Tú decides si la guardas o si la usas. Tú decides si este mensaje se convierte en ruido pasajero o en una declaración fundacional. Y aquí, en este punto del camino, romperé la barrera por un solo instante, para hacer algo que quizá no esperabas. Preguntarte directamente, ¿qué parte de ti se está negando a morir y cuál parte está lista para gobernar? Respóndelo en silencio, o escríbelo si te atreves, porque no hay transformación más poderosa que aquella que se nombra en voz alta. Yo podría terminar aquí, pero sería una mentira decir que todo este discurso nació solo de teoría. No, quiero confesarte algo, porque no tendría sentido pedirte valor si yo mismo hubiera sido cobarde. Este guión nació en un momento donde también me rodeaba una niebla pesada, pero no del exterior, de mí mismo. Todos pasamos por una noche silenciosa en la que la fe se tambalea, en la que la convicción parece un traje demasiado grande para nuestro cuerpo. Yo tuve una de esas noches. Quizá tú también has tenido la tuya. Hubo un momento, uno que no olvidaré, donde no tenía respuestas, donde incluso mis propias palabras sonaban huecas. Miraba el techo durante horas y me preguntaba si tenía sentido seguir avanzando, si acaso no había llegado ya al final del camino sin haber logrado lo que deseaba. No me asustaba fracasar. Lo que realmente me aterraba era la posibilidad de ser olvidado, de disolverme en el anonimato, de convertirme en uno más entre los que casi lo logran. Esa noche no dormí, pero hubo una frase que no dejaba de golpearse dentro de mi cabeza. Aún puedes fingir hasta que lo seas. Y ahí, en ese instante casi ridículo, algo cambió. No porque hubiera descubierto un secreto, sino porque finalmente acepté que yo era el único que podía sostenerme. Empecé a caminar distinto, empecé a hablar distinto, empecé a tratarme como alguien que ya había ganado, incluso sin tener nada. Y fue así, con miles de tropiezos, con silencios rotos, con días vacíos, que fui construyendo una versión de mí que ya no dependía de validaciones externas. No quería ser aceptado, quería ser inolvidable, quería convertirme en alguien que ni el mundo pudiera ignorar. Y si estás aquí, si llegaste hasta esta parte del texto sin soltarte, tal vez sea porque una parte de ti también está en esa misma frontera, entre rendirse y dominar, entre esperar y convertirse, entre vivir como testigo o vivir como protagonista. No quiero solo agradecerte por seguir leyendo. Quiero agradecerte por la valentía que implica asomarte al abismo de tus propias posibilidades. No es fácil sostener la mirada cuando se te revela que quizás la única barrera entre tú y la leyenda que cargas dentro eres tú mismo. Si este guión encendió algo en ti, aunque sea una chispa, entonces ya cumplió su propósito. Porque una chispa, bien cuidada, puede convertirse en un incendio capaz de cambiarlo todo. Y ahora, un gesto pequeño, casi simbólico, pero lleno de intención. Si este mensaje te tocó, si resonó contigo, si encendió algo que no sabías que seguía vivo, suscríbete, dale like y comenta lo que sentiste. No por mí, por ti, para dejar una huella del instante en que decidiste no volver a ser pequeño.
porque el mito no empieza cuando el mundo te reconoce, empieza cuando tú te reconoces. Ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero que imagines una escena final. Tú, de pie frente al mundo, no como alguien que espera ser elegido, sino como alguien que finalmente entendió que debía elegirse a sí mismo. Porque lo que estás a punto de construir no es un sueño, es una versión de ti que se negará a desaparecer. Y esa versión no surge de la nada, se forja en el fuego de tus decisiones. Tal vez todavía estés intentando comprender qué fue exactamente lo que se encendió dentro de ti durante este recorrido. Tal vez algo en tu pecho sigue vibrando, una molestia leve, una inquietud, un recordatorio de que aún no has mostrado al mundo de qué estás hecho. La mayoría cree que la transformación aparece en forma de revelación divina, pero casi nunca es así. La verdadera transformación aparece primero como una incomodidad, como un pequeño temblor interno que te dice que lo que has sido ya no es suficiente para lo que puedes llegar a ser. Lo que escuchaste aquí no fue solo un discurso, fue un choque, una invitación peligrosa a dejar atrás la versión tímida y contenida de ti. Ese lado que vive midiendo, esperando, justificando. Ese lado que el mundo ha moldeado para que nunca incomodes, para que nunca destaques demasiado, para que vivas encorvado aunque por dentro estés lleno de fuego. Pero hay un punto en la vida donde uno se cansa de pedir permiso, se cansa de agachar la cabeza, se cansa de ser prudente. Ese cansancio, cuando se usa bien, no destruye, despierta. Y quizá eso es lo que está pasando contigo ahora mismo. Porque aunque te lo hayan ocultado, aunque te entrenaran en lo contrario, siempre lo supiste. Nadie recuerda al que duda, nadie respeta al que se disculpa por existir, nadie sigue al que camina sin ritmo, sin presencia, sin intención. La historia, la psicología y el mito coinciden en algo. Los grandes no fueron grandes porque el mundo los escogió. Fueron grandes porque se escogieron a sí mismos aun cuando nadie más lo hizo. Y al repetir ese gesto, día tras día, terminaron obligando al mundo a aceptarlo como destino. Y aquí quiero que notes algo esencial. La mayoría de las personas no fracasa por mala suerte. Fracasa porque nunca decide convertirse en la versión que exige su propio sueño. Es tan simple y tan cruel como eso. Revisemos lo que has recorrido en estas palabras. Fingiste hasta ser. Creíste hasta moldear tu entorno. Te disciplinaste hasta que tu identidad dejó de ser una pregunta. Te sostuviste hasta que tu presencia se volvió un argumento. Y ahora, después de cruzar el territorio entre locura y destino, queda lo más importante: actuar. No como alguien que espera aprobación, no como alguien que necesita garantías, sino como alguien que ya decidió cuál es su lugar en este mundo. Porque toda esta narrativa se vuelve inútil si mañana te despiertas siendo el mismo. Si mañana vuelves a entrar a un lugar con los hombros caídos, si vuelves a hablar como quien pide permiso, si vuelves a tratar tus sueños como sugerencias opcionales. La transformación no ocurre en la teoría, ocurre en el lenguaje de tus gestos, en la fuerza de tu voz, en la manera en que caminas, en cómo pronuncias tu nombre. No necesitas que el mundo cambie a tu alrededor. Necesitas cambiar tú y obligar al mundo a adaptarse. Mira otra vez a quienes marcaron historia. Alejandro no esperó a que alguien confirmara su linaje divino. Lo declaró. César no pidió permiso para cruzar el Rubicón. Lo cruzó. Napoleón no suplicó coronación. Se coronó solo. Cristo no preguntó si debía ser guía. Habló como uno. Mahoma no esperó validación. Anunció su verdad con convicción absoluta. No eran dioses. No eran perfectos. Eran hombres que decidieron vivir como si su misión fuera inevitable. Y tú, aunque no conquistes imperios, aunque no lideres ejércitos, aunque no fundes religiones, también tienes una misión. Quizá no se escribe en libros, quizá no la canta la historia, todavía. Pero existe, la sientes, te persigue, te duerme, te despierta, te incomoda. Ese es tu imperio, ese es tu Rubicón, esa es tu corona. Y la pregunta final no es filosófica, no es histórica, es extremadamente personal. ¿Vas a cruzar la línea o vas a seguir esperando la señal que nunca llegará? Porque aquí está el secreto más duro y más verdadero de todos. No existe cuando esté listo, no existe cuando tenga más confianza, no existe cuando las cosas mejoren. Solo existe un momento en el que la transformación es posible. Ahora.
Solo existe un lugar donde ocurre, en ti. Desde este instante, todo lo que hagas puede convertirse en mito o en excusa. Todo lo que digas puede construirse como destino o como renuncia. Todo lo que decidas puede elevarte o enterrarte. Y si algo dentro de ti despertó durante este viaje, si hubo frases que te golpearon, si hubo silencios que te hicieron entender algo que no sabías que sabías, entonces no permitas que esto quede en un pensamiento bonito. Transfórmalo en acción, en una postura, en una decisión irrevocable. A partir de hoy, deja de caminar como quien busca espacio. Entra como quien lo creó. Deja de hablar como quien espera ser escuchado. Habla como quien ya ocupa un lugar en la mente de los demás. Deja de pensar como quien teme fallar. Piensa como quien ya decidió no ser olvidado. Porque el mundo no se mueve por los prudentes, se mueve por los inevitables. Y si llegaste hasta aquí, sin huir, sin distraerte, sin cerrar este mensaje, es porque una parte de ti ya es inevitable. Aunque no te lo admitas todavía, aunque te cueste nombrarlo, aunque aún no sepas cómo llevarlo a la práctica, ya lo sientes. Estás en transición. Estás mutando. Estás dejando atrás lo pequeño. Estás empezando a encarnar algo mucho más grande que tu vida cotidiana. Y ahora, antes de cerrar este viaje, déjame dejarte con una última imagen. Imagínate dentro de un tiempo, mirando hacia atrás, dándote cuenta de que este fue el instante en que algo cambió, que esta fue la noche, o el día, en que dejaste de minimizarte y empezaste a construirte, que aquí comenzó el mito. No uno inventado para contar historias, sino uno que te sostiene cuando todo el mundo duda, uno que te hace caminar incluso cuando el suelo tiembla. Recuerda esto, el mundo no teme a los fuertes, teme a los inevitables, y tú acabas de descubrir que puedes ser uno de ellos. Que lo que construyas a partir de hoy haga temblar a quienes nunca creyeron en ti. Que tus pasos resuenen como profecía. Que tu nombre deje de ser solo un nombre y comience a ser un símbolo. Y que cuando llegue el día, porque llegará, en el que el mundo tenga que aceptarte, no puedan decir que fue suerte, sino que fue destino. Un destino que tú mismo escribiste.